Le hacemos un zoom a las noticias. A esta hora empieza Zoom al Día, para el desarrollo de las noticias y el análisis de la jornada. Empezamos. En el apuro del día a día, hay noticias que se nos pasan, declaraciones que no escuchamos, información que oímos a medias. Cada minuto, un hecho se convierte en noticia. Y cuando eso sucede, está en Primera Plana. Sigue nuestras redes, @PrimeraPlanaEQ. Permanece bien informado. Primera Plana, el medio digital que pone las noticias en tus manos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Este programa llega gracias al gentil auspicio de... Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día. Porque detrás de una taza hay mucho más. Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día. Detrás de cada taza hay también un reencuentro o espacio para compartir. Por eso detrás de un café buen día hay más que un café, hay un buen día. Se acerca el fenómeno del Niño. Es hora de tomar precauciones. En esta temporada de lluvias intensas, la Alcaldía de Cuenca te da algunas recomendaciones. No botes basuras ni a los ríos ni quebradas. Organiza mingas de limpieza con tus vecinos. ¡Actívate ante el Niño! Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Ahí estamos. En la carota nos Muy buenas tardes a todas las personas que ya se unen a este programa, Suma al Día, como todas las tardes. 2 de enero de 2024, yo espero que a todos ustedes, todos esos deseos que hayan tenido el 31 de diciembre, pues los vayan a cumplir en este 2024. Si quieren bajar de peso, si quieren comprarse su carro nuevo, la casita nueva, si quieren viajar, si quieren tener un nuevo trabajo, si quieren tener trabajo en este país que es tan difícil, o si quieren tener un nuevo salario, que todos esos deseos se cumplan. Amén. Jeff, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas de Dios, amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Suelen, querida, qué gusto poder compartir un nuevo programa contigo también y desearles a todas las personas que se están ya conectando, a todos los fieles seguidores que siguen este programa de Suma al Día, un feliz 2024, esperando que sean de un año fantástico, que sea de los mejores deseos para ustedes y también puedan cumplir todos los objetivos que se han planteado. Así que muchísimas gracias por ya conectarse. Suelen, querida, ¿saltaste el viejo? ¿Corriste la cuadra con la maleta? ¿Cómo pasaste fin de año? Salté el viejo, me quemé a mí misma, yo misma me lancé gasolina, yo misma me quemé. Dios. No vaya bien este año. No hubo maleta porque he viajado sin la necesidad de eso, así que yo espero que este año pues se cumpla. Disculparán, ¿no? Si tienen oportunidad de viajar, vean, así sea al Puente del Chiche, pero vayan, salgan de su casa, que tengan la oportunidad de viajar. De verdad, nos abre muchísimo la mente y por supuesto nos distrae un montón. Así que no anduve con la maleta, sí, en lugar de uvas tuve cerezas, sí tuve champán, tuve una comida que me duró hasta hoy día, así que ha sido un buen fin de año. ¿Cómo estuviste tú, Jeff? Qué bueno. Yo también de igual manera muy bien, con mi familia, ahí bailando con los vecinos, a los tiempos que pasaba por el barrio de mi papá. Entonces, bastante lindo el 31 en familia sobre todo y pues siempre apreciando que eso es lo más importante hoy por hoy, ¿no? La vida y la salud de nuestros familiares y pues qué bueno que haber recibido así el 2024. Así que estamos con toda la energía, también a todas las personas que ya están conectadas, pues nuestro compromiso para seguir llevándoles este programa, queridas. Así es. Y bueno, déjenme por favor saludarles a algunas personas que ya están conectadas por acá. Mario Vázquez es la primera persona que nos saludó desde el sur de Quito, nos dice. Javier Alejandro Rivera Mendoza del Castillo
También nos manda saludos. Carlos Jaramillos nos manda saludos y bendiciones desde Nueva York, dice la nena Vivanco. ¡Feliz año nuevo! Dice la nena Vivanco. ¡Feliz año nuevo a la nena Vivanco, que por supuesto siempre está conectada! Mario Alarcón desde Sarzana, Italia. ¡Qué hermoso! Fabián Molina también nos manda saludos desde La Tacunga. Bueno, ¿por dónde empezamos, Jeff? Yo creo que, vamos empezando por lo que conocimos al inicio del año, ¿no? De lo que se pudo conocer, aún la policía no ha querido ratificar la cifra, pero solamente en el 1 de enero, de acuerdo a lo que a distintas fuentes, solo el 1 de enero ha habido 50 personas asesinadas. Creo que es una cifra espeluznante, escabrosa. Creo que es una cifra que nos tiene que alertar a todos, por supuesto, mientras algunas personas pues estaban como el Jeff o como yo, bailando, abrazándonos con los nuestros, otras personas pues estaban falleciendo, estaban muriendo, estaban siendo asesinadas en manos de la violencia que está azotando a este país. Y por supuesto, no es un dato menor que nuevamente tenemos estos conflictos, nuevamente se prenden las alertas, nuevamente hay personas que nos están diciendo que la seguridad es el pilar del Estado, es uno de los temas centrales en los que tenemos que preocuparnos como Estado, todos los ciudadanos, y exigir, por supuesto, al poder político que se creen las políticas públicas necesarias pues para salvaguardar la seguridad y la integridad de todos los ecuatorianos. Creo que esa cifra, a mí en particular, Jeff, me ha llenado de mucho temor y por supuesto mucha tristeza el saber que ni siquiera podemos celebrar bien el inicio del año cuando ya tenemos a nuestros hermanos muertos, asesinados, digamos. Totalmente, recordemos lo que bien mencionamos con la SU también en programas pasados. Hoy por hoy la cifra con la que cierra el Ecuador, entre 40 y 42 muertes por cada 100.000 habitantes, una cifra histórica. En Latinoamérica somos lamentablemente el país más violento. Si es que esa data no le asusta al gobierno, si es que esa data no le da un accionar para el famoso Plan Fénix, creo que estamos perdidos. Es una de los datos más preocupantes que hoy por hoy vivimos en la historia del Ecuador, con tasas de homicidios nunca antes vistas, y a eso sumémosle pues lo que comentábamos también hace días con Suelen aquí en el programa, el reporte que daba Inside Crime, que hablaba sobre, por ejemplo, el aumento de los niveles de extorsión. Es decir, del 2021 al 2023 hemos superado y aumentado en un 400% las extorsiones a nivel país. ¿Extorsiones en el qué? Por ejemplo, para vivir tienen que pagar en Guayaquil, que para tener su negocio que pueda funcionar en un local comercial tienen que pagar. Negocios y emprendimientos que subsisten con el día para sus familias, gran parte de ese dinero tienen que pasarlas pues para los famosos vacunadores. Así que todas estas alertas saltan, dejan de manera preocupante la situación del país, y pues también habrá que hacer un balance sobre eso en los próximos días. Es más, nuestro invitado de hoy estará enfocado precisamente en el ámbito de la seguridad, y pues también vamos a hablar de otros temas más adelante sobre, por ejemplo, esto que también ya me parece una cosa de locos, que el señor secretario de Administración, el señor Wong, hoy por hoy ya no solamente va a ser secretario de la Administración Pública, sino que le han encargado la Secretaría de Seguridad, lo tenemos en pantalla, Arturo Félix Wong, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Lo que falta en esa noticia de Notimundo es que es secretario encargado. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar encargado? Va a estar 2 meses, va a estar 1 mes, van a poner un titular, quién va a ir a la Secretaría de Administración Pública. Son temas que quedan en el aire, y que sin duda llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque si la prioridad es de seguridad, entonces, ¿qué espera el gobierno nacional para nombrar a una persona que esté a cargo del Ministerio del Interior, que está a cargo de la Policía Nacional y la Seguridad y de la Secretaría de Seguridad, con personas que van a estar en el cargo permanentemente, no encargadas? Y claro, esto llama mucho la atención, y ojalá en serio que se estén tomando este tema con toda la responsabilidad que merece hoy por hoy el país y que lo necesitamos. Así que veamos en qué termina, pero esa era una de las noticias que también lo podemos comentar, queridas.
No estaba prendido mi micrófono. Así es, Jeff, y bueno, si bien es cierto, digamos, este tema, creo que con esto se abre la posibilidad de que ya tengamos al menos a una persona al frente de este sector de la seguridad al interno del Estado. No es un dato menor, como tú dijiste, el hecho de que sea encargado. A mí me asusta el hecho de que sea encargado porque, por supuesto, tiene ya sus encargos en la administración pública y tú sabes que, pues, dirigir una institución ya es lo suficientemente ajetreado como para dirigir dos en su integralidad, ¿no? En su momento, cuando el Ministerio de Gobierno no solamente era el Ministerio de Gobierno, sino también tenía al interior subsumido, cuando lo decidió así el expresidente Lenín Moreno. Vimos cómo, por ejemplo, los ministros, las ministras que pasaron por el Ministerio de Gobierno se dedicaban más a la política que a los temas de seguridad y esto lo dicen más los expertos que yo, no lo digo yo, lo dicen, como digo, los expertos, que por supuesto esta es una de las patas cojas que tuvo el tema de la seguridad, que por supuesto devino en en la crisis de seguridad y en muchas matanzas en las cárceles. Tenemos sectores dentro del tema de seguridad que yo creo que ya deben estar liderados por una persona titular y no solamente por un titular, como lo tenemos, por ejemplo, en el CIES o en el Ministerio de Defensa, sino por personas que vengan a pues conformar toda esta mesa, que sean expertos en los temas de seguridad, que no haya improvisaciones, sino que sean personas absolutamente expertas. No digo que ninguno de ellos lo sea, el tiempo lo dirá, porque yo no conozco, digamos, la trayectoria de muchos de ellos. El tiempo dirá si es que en efecto eran expertos y estaban preparados para su cargo. Pero, por supuesto, uno de los temas que debe tomar en cuenta el presidente Daniel Noboa es eso, la experiencia, el conocimiento que tengan y, por supuesto, que sean titulares. Yo no puedo creer que a este punto de la vida, más de un mes de gobierno y todavía no podamos tener, por supuesto, a las personas oficiales dentro del tema de seguridad, cuando el tema de seguridad, sí, lo dijo Jan Topi, que era un candidato a la presidencia, pero es algo que también no creemos muchos ecuatorianos. ¿Cómo es posible que siendo el tema principal no podamos tener a personas oficiales dentro de los diferentes cargos? Tenemos a encargados y en otros casos ni siquiera podemos conocer a profundidad de quiénes se tratan. La Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, pues ya tiene a su titular, pero dentro de esto, dentro del tema de seguridad, también es muy importante, por ejemplo, que se articule con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Defensa, con el CIES, que es parte de la inteligencia. Por supuesto, si tuviéramos una inteligencia eficiente, no se hubiese perpetrado el crimen organizado dentro de las instituciones estatales, por ejemplo. Claro. Y por supuesto, dentro de la UAFE, que la UAFE es la encargada pues de coordinar o más bien de investigar todo la trama o la ruta de dinero que podría existir dentro del Ecuador, no solamente en los casos de corrupción, sino también en los casos de lavado de dinero. No es ningún mito, no es ninguna curiosidad de que en el Ecuador se lava dinero, lo han dicho las autoridades judiciales, se conoce ese tema. Entonces, por supuesto, la UAFE, inteligencia, tienen un papel trascendental dentro de este tema. Por ahora tenemos a un encargado, yo espero que esto pues vaya a ser de unos días y que por fin podamos tener al titular, porque la seguridad, tal como dijimos, si el 1 de enero estamos abriendo con inseguridad, lo prioritario pues es tener a los titulares de seguridad en las distintas carteras del Estado y en toda la mesa del sector de seguridad para planificar coordinadamente que los ecuatorianos por fin podamos tener o reducir los índices de inseguridad. Y ojo con eso, ¿no? Es decir, al señor Arturo Félix Wong, desearle la mejor de las suertes, que le vaya bien, que pueda hacer un trabajo acorde y adecuado con lo que hoy por hoy necesita el Ecuador, que es seguridad. A la crítica a la que nos hemos referido tanto Suelen y tanto mi persona, es que necesitamos autoridades oficiales y que si de verdad, como ha mencionado varias veces el gobierno nacional, su prioridad hoy por hoy es seguridad, que nos demuestren con acciones tan básicas como que las autoridades sean las autoridades oficiales, no que sean las encargadas. Es decir, yo le encargo un ministerio a alguien con quien aún no le doy tanta prioridad a esa cartera de Estado. Entonces, a mí esa lectura también me da y creo que es la que también tienes tú, Suelen. Entonces, en ese sentido, sí esperamos de verdad que
le vaya lo mejor al señor Arturo Félix Wong, pero que eso se plasme en resultados. Ya vimos lo que pasó a fin de año, ya vimos lo que pasó en Navidad, lamentables hechos que hoy por hoy duelen al país y que lo que más queremos todos es tener seguridad, que podamos salir a las calles, que podamos salir a tomarnos un café de una manera muy tranquila. Así que estaremos pendientes de ese caso en específico. ¿Con qué más seguimos, querida Su? Creo que uno de los temas, por supuesto, nuevamente, no lo voy a decir yo, voy a tomar la palabra de los expertos. Si queremos reducir los índices de inseguridad en este país, es prioritario poner nuestros ojos en los sectores sociales. Salud, empleo, educación son prioritarios y por supuesto a mí también me ha levantado ya una alerta el hecho de que pues existan nuevos despidos, lo ha dicho el viceministro de gobierno Esteban Torres, y se conoció también dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el tema de los despidos, más de 100 personas despedidas. Es un tema que a mí me crea alerta, Jeff, sobre todo porque en este país en donde es tan difícil conseguir un empleo, que la función ejecutiva piense no sé, en austeridades, cuando ya hemos visto que dichas austeridades no han sido técnicamente planificadas. Lo tenemos en el registro civil, en donde tenemos que pagar $10 para poder tener un turno, porque adentro hay una persona que, aparte de ganar un sueldo como funcionario público, también se encarga de entregar turnos y se lo dan afuera y tú tienes que ir a pagar. Entonces no hay una eficiencia y hemos visto que pues el hecho de esta reducción del Estado ha provocado una ineficiencia. Y a la larga, como digo, no ha sido técnico, por el contrario, el tema de los despidos muchas veces ha sido cortar las bases, y por el contrario, los mandos medios altos han sido los que se han quedado, cuando son en realidad ellos los que vendrían a significar la obesidad en el Estado. Lo ha dicho Esteban Torres esta mañana y sí quisiera que la Wendy nos pudiera poner para continuar con el comentario. Su querida, ok. Sí, sigue. ¿Te parece más bien si seguimos en la misma línea de seguridad? Vamos con el reportaje que teníamos de primicias para desembocar en lo que decía Esteban Torres, que creo que ahí tenemos un poquito más de hilo conductor. Antes de seguir, querida Su, quiero enviar un fuerte abrazo, que me están enviando mensajes por acá, el querido Doc Esteban Ron, que dice: estamos aquí atentos viendo Suma al Día junto con Suelen. Le mando un fuerte abrazo, los mejores deseos para todo el equipo de Suma al Día. Así que un fuerte abrazo, mi querido Esteban Ron. Ahí le estamos también dando un abrazo fuerte y nuestros mejores deseos. Vamos entonces, mi querida Su. Ahí está. Según la nota de primicias, prisión preventiva contra sospechoso del asesinato de 2 policías, Jeff. 2 policías en esta nota que nos presenta primicias. ¿Le podemos bajar un poquito, porfis, para ir leyendo un poquitito nada más? Un juez de garantías penales de Guayaquil dictó prisión preventiva contra Virgilio Junior C.P., un ciudadano extranjero que enfrenta cargos por su presunta participación en el asesinato de 2 policías ocurrido a finales de 2023. La Fiscalía General del Estado confirmó esta información el martes 2 de enero de 2024 y detalló que la instrucción fiscal por esta causa tomará 30 días. El sospechoso fue aprehendido horas después de la muerte de 2 agentes en un operativo policial ejecutado en el tiempo de flagrancia en el sector de la cooperativa de vivienda 26 de abril en el Guasmo Sur de Guayaquil. Las víctimas, servidores policiales activos, se encontraban fuera de servicio cuando perecieron acribillados al interior de un vehículo el 30 de diciembre de 2023. El ahora procesado habría participado en el hecho y fue ubicado en una motocicleta en la que se perpetró el crimen, en el que habrían participado 3 personas más, quienes huyeron con diferentes rumbos luego de cometido el hecho. Bien, ahí ustedes podían ver, gracias a las imágenes de cámara de seguridad del municipio de Guayaquil, ubicadas en las calles aledañas al sector de los hechos, se observó los vehículos utilizados por los victimarios. Una vez identificado por sus nombres y vestimenta, la policía judicial detuvo al ciudadano de nacionalidad venezolana en el sector de La Hoya y lo trasladó a la Unidad Judicial Sur
Valdivia, donde fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales en la audiencia de flagrancia desarrollada la noche del 31 de diciembre. El fiscal del caso presentó como elementos de convicción el parte informativo y de aprehensión, versiones de los agentes aprensores, acta de levantamiento de los cadáveres y de las respectivas autopsias. Lo que ustedes están leyendo, que lo reportábamos gracias a Primicias al Portal Digital, es solamente uno de los hechos que lamentablemente vimos este fin de semana. Que asesinatos, que todas estas acciones en materia de inseguridad, que como lo decíamos con la SUB, son necesarias hoy por hoy las acciones concretas del presidente de la República, que subía una foto y se hacía viral también que el 31 había pasado en Olón, si la memoria no me es infiel, en la playa de Olón, trotando junto pues con su equipo de seguridad también. Todo bien, es decir, el presidente puede hacer las actividades que él considere pertinentes, pero que no se olvide de las prioridades que hoy por hoy necesitamos, que son enfocadas en materia de seguridad. Así que nosotros estaremos pendientes de ese tema, sin duda estaremos reportando aquí y pues también estaremos hablando precisamente de ese tema el día de hoy con nuestro invitado en la entrevista más adelante, que será Jean-Paul Pinto, uno de los especialistas en materia de seguridad. Así que esto lo estaremos hablando más adelante. Pero hay más, su querida. Así es, Jeff, y bueno, no sé si podemos poner, el videito de la entrevista que tuvo Esteban Torres Cobo con Canal RTU. Aquí damos la respectiva mención del caso, ahí está. Pongámosle para ver lo que dice Esteban Torres, el viceministro de Gobierno. También por el mal manejo de la justicia. Le voy a dar un ejemplo. El gobierno tiene previsto también reducir su nómina para ajustarse el cinturón, así como lo están haciendo los ecuatorianos. ¿Cuál es el principal problema que se tiene? Que hay jueces que con chavados, funcionarios que han salido y con dinero de por medio regresan vía acciones. Así no se puede trabajar. Entonces hay un problema, como les digo, judicial, que tiene que también verse la posibilidad de que esto se arregle. Y además con indemnizaciones, es todo como usted dice, ahí también habría que meterle una investigación. Y lo mismo pasa en el sector público, en mandos medios, en donde cuando uno quiere hacer cambios, hay, como le digo, este tipo de mafias que se mueven y se ajustan. Y eso es algo que se quiere cambiar, pero si no cambiamos el tema judicial, no vamos a tener ningún resultado. ¿Va a haber reducción, entonces, dice usted, en ministerios? Estamos hablando de personas que van a salir de estas carteras de Estado. ¿De qué número estaríamos hablando? A ver, todavía no hay un número específico, se está evaluando sector por sector, pero la disposición del presidente es precisamente que los contratos ocasionales que fueron dados en los últimos meses, en las últimas semanas del anterior gobierno, para hacerle daño a este gobierno, no sean renovados, porque será un ejemplo también de que el Estado se está ajustando el cinturón, así como los ecuatorianos están haciendo un gran esfuerzo. ¿Similar a lo de Milei en Argentina? No tan drástico, le diría yo, no tan drástico. Tenemos que también velar porque las cosas marchen a velocidad en el gobierno, y uno necesita para eso burócratas preparados, honestos, lo más importante, y que estén comprometidos con su país, pero digamos que va en ese sentido. Joana anticipaba la posibilidad de hablar de... Bien, Esteban Torres, nombrado como viceministro de Gobernabilidad por el presidente Daniel Noboa, una cartera de Estado que pues ha estado involucrado precisamente en los diálogos entre distintos sectores para que pues puedan consolidar un tipo de acción y demás. Hoy Esteban Torres, el viceministro, da una luz pues de las medidas que se tomarán puertas adentro, ¿no? En el Ejecutivo. Habla de la reducción en los servidores públicos de los distintos ministerios. Es decir, habla precisamente de quienes tienen contratos por servicios ocasionales. La reducción de este número habrá que ver también cómo lo enfrentan. Es decir, si va a haber un recorte en el personal de los distintos ministerios que conforman el gobierno nacional, pues que sea bajo la norma, ¿no? Es decir, que no se perjudique a una u otra persona por esto, sino más bien que si van a terminar este tipo de contrataciones, que se lo haga con todo el tema de la ley, con todo el peso de la ley. Ahora, hablar de esto, ¿qué tan popular puede sonar? Ahí llega la discusión. Muchos dirán, pues, se está haciendo una reducción de las ofertas de trabajo, se está haciendo una reducción de esto. Totalmente comprensible. Creo que hoy por hoy encontrar un empleo en el Ecuador puede ser muy, muy complicado.
pero también hay que ver el otro lado. Tienes un déficit en el arca fiscal de 3.000 millones de dólares, si la memoria no me es infiel. Entonces, claro, comienzas a tener este tipo de acciones que veamos cómo le van al presidente de la República, querida Su. Y dentro de este mismo tema, por supuesto, creo que fue bastante descomedido el expresidente Guillermo Lasso. Creo que en este espacio ya lo hemos dicho en varias ocasiones, por ejemplo, con el tema del salario básico unificado, intentar cerrar de una manera demagógica su gobierno al decir que si es que no se ponen de acuerdo a empleadores y empleados en la mesa del Consejo de Salarios, pues el gobierno de Guillermo Lasso establecería el salario básico en los $475. Creo que fue demagógico y por supuesto muy descomedido con el nuevo gobierno de Daniel Noboa, que por supuesto no tenía conocimiento, no se había discutido esto en las mesas de trabajo de transición y por el contrario fue algo arbitrario que lo tuvo el expresidente Guillermo Lasso. Y dentro de este mismo tema también eso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo se dictaron acuerdos ministeriales de última hora que por supuesto prendieron la alarma ante los trabajadores y que el gobierno de Daniel Noboa no lo conocía de manera absoluta y por supuesto vino la nueva ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a decir que todo se tendría que echar abajo porque lo hicieron 2 días antes de cerrar el gobierno y ellos no conocían acerca de este particular que había firmado Patricio Donoso. Ahora nos topamos nuevamente con esto, Jeff, y no solamente esto, también la ministra nuevamente en una entrevista en Radio Majestad con nuestro querido amigo Néstor Aguilera, pues decía que existieron también contratos nuevos que se hicieron de última hora en el gobierno de Guillermo Lasso, en donde tenemos funcionarios ganando $7,000 u $8,000, mucho más que el presidente. Jeff, no se trata de personas de mandos bajos, digamos, vamos a contratar a qué sé yo, nuevas secretarias o nuevos conserjes, que son personas que de alguna manera, por supuesto, se les facilita el hecho de tener un trabajo, si no son mandos altos. Estamos hablando de $7,000, $8,000 que no lo gana pues una secretaria o un conserje, lo ganan personas de mandos altos y por supuesto esto se ve nuevamente cómo ha sido de manera muy descomedida el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. No, y olvídate, porque el señor Guillermo Lasso, una vez que dejó el poder, se ufanaba un montón de lo que tú mencionas, que nosotros íbamos a subir 475 el salario este año y Noboa lo está subiendo solo $10 a 460. ¿Bajo qué responsabilidad fiscal, por un lado? Por otro, lo que tú acabas de mencionar, hay personas en el sector público, y en eso me parece bien la iniciativa que está tomando hoy por hoy el gobierno de hacer un examen y una limpieza de quienes realmente tal vez no están cumpliendo con sus deberes. ¿Por qué te cuento esto? Hace tiempo llegó un par escribían varias personas, claro, con miedo a revelar, pues, a dar, digamos, las pruebas para que trabajan en los distintos ministerios de la función pública y que te decían, tenemos nuestros jefes que no vienen a trabajar, que tienen su horario de 8 a 4 de la tarde, 5 de la tarde, y se iban a las 2 de la tarde, no cumplían su horario, y aún así, escucha esto, querida Su, tenían los recursos del Estado, por ejemplo, chofer para cada autoridad, y usaban esos choferes para, por ejemplo, hacer actividades personales. Por ejemplo, ir a retirar a sus familiares de aeropuertos o hacer un tipo de quehaceres así. Entonces, claro, de eso no dijeron nada en su momento, pero son voces y son varias de las personas que cuestionan esto porque son buenos servidores públicos que te dicen, oye, esto está pasando, me da miedo perder mi trabajo, pero te cuento que esto es lo que sucede en varios ministerios. Entonces, claro, eso también pasa por ese tema en cuanto a la reducción del presupuesto en los distintos ministerios y sobre todo en el personal, ¿no? Así que eso es importante que bien lo mencionas. Antes de cerrar para ir a la entrevista del día de hoy, querida Su, nada más cerrar con esta noticia que me parece bastante pertinente. El día de mañana, la Asamblea Nacional
debatirá el primer informe que ya fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico sobre el proyecto energético de materia económica urgente que presentó el Gobierno Nacional de Daniel Noboa, y pues se aprobó el día domingo, si no estoy mal, día domingo, sábado, lo aprobó la presidenta de la comisión, la señorita Valentina Centeno, y el día de mañana a las 10 de la mañana está convocada la Asamblea Nacional para que se debate este primer informe. ¿Qué recordarle a la ciudadanía? Que si se aprueba este primer informe, o más bien que no exista ningún tema, no significa que ya pasa. Es decir, este primer informe, valga la redundancia, es un primer informe donde se harán observaciones dentro del proyecto de ley, vuelve a la Comisión de Régimen, de Desarrollo Económico, perdón, y después se hace un segundo informe final que pasaría a votación. Así que eso nada más, queridas. Así es, y bueno, nos vamos a ir a corte comercial, pero antes de irnos, les quiero recordar, como siempre, que Café Buen Día es mucho más que un café. Café Buen Día es un estilo de vida que se comparte, que se disfruta y se saborea, llenando nuestra vida de colores. Colores, color café. Café como cafecito Buen Día. ¿Qué te hace tener un buen día, Jeff? Por supuesto que empezar el año, 2024, con Café Buen Día. Así que, qué mejor que hacerlo con Café Buen Día. El mejor aroma, el mejor sabor lo tienen con Café Buen Día. Así que para estas noches frías capitalinas que estamos teniendo, vayan e inicien su 2024 con un cafecito Buen Día. Así es, asimismo déjame recordarte que la Alcaldía de Cuenca trabaja por una ciudad llena de esperanza, que comienza a un nuevo ritmo, una Cuenca joven que vuelve a crecer y se levanta ante la injusticia, que lucha por el derecho de todos, una Cuenca de promesas cumplidas que siente, vive y se proyecta al mundo. La Alcaldía de Cuenca trabaja por amor a Cuenca. Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día. Porque detrás de una taza hay mucho más. Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día. Detrás de cada taza hay también un reencuentro o espacio para compartir. Por eso detrás de un Café Buen Día hay más que un café. Hay un buen día. Se acerca el fenómeno del niño. Es hora de tomar precauciones. En esta temporada de lluvias intensas, la alcaldía te da las siguientes recomendaciones. Limpia canaletas y sumideros para evitar inundaciones. Actívate ante el niño. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Bien. Parecía que estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Otra vez les digo, ¿dónde estamos? Nuevamente. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Jean-Paul Pinto. Buenas tardes, Jean-Paul, ¿cómo está? Buenas tardes, Suelen, Jeff, también un gusto. Gracias por la invitación. Un feliz año para ustedes y para toda la audiencia del programa. Así es, Jean-Paul, muchas gracias. También un feliz año para usted, para toda su familia, que todos esos deseos de año viejo pues se cumplan en este 2024. Con Jean-Paul vamos a hablar sobre los temas de inseguridad. Hablemos específicamente de eso y vamos a abordarlo de una manera general, Jean-Paul. ¿Qué pasa en el país con el tema de la seguridad? Bueno, realmente es el peor año desde, yo diría, la historia republicana del Ecuador. Lo que está pasando realmente es muy grave, ¿no? Terminamos con la tasa más alta de homicidios, me parece a mí, de toda América Latina, por encima de varios países centroamericanos. Vivimos una noche de terror el primer día del año, ¿no? Más de 50 muertes violentas en un día. Y esto un poco contradice la tesis del gobierno, ¿no? Donde nos decía aparentemente que las muertes violentas por día habían disminuido, pero esto realmente echa al piso cualquier tipo de estadística al respecto, ¿no? Entonces yo te diría que a eso se suma el metástasis, donde nos dimos cuenta, un secreto a voces, que era que somos un narcoestado, es decir, todo está infiltrado, jueces, fiscales, policías, militares, que financian a la policía en combustible, en sus necesidades, impunidad, porque son resueltos y judicializados en el Ecuador en cuanto a yo te diría que realmente no podemos estar peor, o sea, realmente el balance de 2003 fue muy crítico, el 2020 de buenas intenciones, no lo conocemos a profundidad, se dice que es un poco reservado, pero realmente no tenemos dudas de que exista un documento como tal, y lo único que hemos visto hasta ahora son acciones muy puntuales, muy focalizadas,
una falta de política pública todavía en seguridad. Fue nombrado el SNAI también, hace poco se encargó al director de la República a la Secretaría de Seguridad. Entonces nos damos cuenta que realmente este gobierno no tenía cuadros, carecía de cuadros, y realmente ya después de un mes de inicio del gobierno todavía las acciones siguen en deuda, ¿no? El balance sigue siendo todavía negativo y las promesas de campaña siguen siendo pues simplemente un sueño, una esperanza de que esto realmente cambie de forma significativa, ¿no? Jean Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación, Jeff Sanguña, en esta ocasión. Precisamente lo que mencionas, ¿no? De las prioridades alrededor del gobierno nacional y de esta, digamos, un poco de cierta improvisación con ciertas autoridades. Así eso quiero preguntarte un poco, ¿cómo ves la designación del secretario de Seguridad encargado, el señor Arturo Félix Wong? Es lo que se señalaba, Jeff. Un gusto saludarte. Mira que lastimosamente es la evidencia de que no hay cuadros. Ese cargo debía ser asumido, me parece a mí, por un civil con experiencia, con conocimientos en seguridad, ¿no es cierto? Como tal, pero realmente no es el caso, ¿no? Hasta ahora desconocemos, o por lo menos yo desconozco el perfil también de la persona del CIES, que es un abogado de lo que conocemos, pero mira que inclusive los viceministros de la actual ministra de Gobierno y Seguridad, no conocemos a profundidad, ¿no es cierto? Si ellos realmente tienen la experiencia de conocimiento en seguridad, que es lo que necesitamos. En un tema tan complejo y sobre todo en la situación en la que nos encontramos, que es la peor de toda Sudamérica, realmente los cuadros debieron ser muy estudiados, muy analizados, y deberíamos tener al mando realmente gente que tenga experiencia y conocimientos en el tema. Pero lastimosamente lo que vemos es simplemente gente de confianza del presidente, que eso no es malo, pero dado lo que está pasando, más allá de eso deberíamos tener gente que tenga realmente mucho conocimiento del terreno, mucho conocimiento, experiencia en el tema, y es una lástima, ¿no? Este puesto tan importante, ¿no es cierto?, de secretario de Seguridad, debería haber sido asumido por una persona realmente técnica en el área, y no es el caso, ¿no? Es un nuevo encargo como se le hizo a la ministra, pues, y eso nos da un poco las luces que realmente no existen los cuadros necesarios, ¿no? Jean Paul, hablemos un poquito del COSEPE, ¿no? El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, a propósito de la pregunta de Jeff en torno al nuevo secretario, más bien encargado, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Integrado por el presidente de la República, Daniel Noboa, el vicepresidente, que en este caso no lo tenemos porque la vicepresidenta se encuentra como embajadora pues en Israel, las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, que son Henry Kronfle, de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, los titulares del Ministerio de Gobierno, en este caso la ministra de Gobierno y que también es ministra del Interior, Mónica Palencia, el jefe de Relaciones Exteriores, que es Gabriela Sommerfeld, de Defensa, que es Giancarlo Lofredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional. De todas esas personas que integran el COSEPE, ¿usted ve que en realidad existan cuadros que tengan pues la valía, la experiencia, no sé, el ánimo pues para lograr tener la suficiente política pública como para garantizarnos a los ecuatorianos que al menos, no digo que podamos salir de la inseguridad porque seguramente no lo vamos a lograr en este año ni en el siguiente, pero al menos que sí se vayan sentando los primeros cimientos para lograr de alguna manera solventar el tema de inseguridad? Mira que el grave problema detrás de eso son los temas de infiltración. Este gobierno, si no comienza con una acción radical en términos de infiltración, poco importa lo que se decía, ¿no? Que haya un plan Fénix o no, que haya estrategias y políticas, serán realmente poco efectivas, ¿no? Entonces es lo peligroso, que estamos en una situación de país, de Estado, donde se reúne el COSEPE, ¿no es cierto?, que es el organismo más alto de la seguridad en el Ecuador, pero tú no sabes exactamente quiénes trabajan ya para los narcos. En la fiscalía, en el tema de jueces, en la policía, en militares. Hay mucha gente que está reunida en este consejo, pero lastimosamente tú no sabes exactamente quiénes están infiltrados y quiénes trabajan para los otros. Entonces es muy difícil hacer política pública en esas circunstancias, ¿no? Me recuerda mucho el gobierno de Fox en México en el año 2000. Es exactamente eso lo que vivimos ahora en el 2024 en el Ecuador. 24 años más tarde nos hemos mexicanizado al punto de que cuando tenemos una reunión de trabajo como esta, tú no puedes estar seguro exactamente si todos remamos para el mismo lado, ¿no? Porque seguramente habrá gente que quiere y es técnica y quiere hacer una gran labor,
en la policía, en Fuerzas Armadas, etcétera, pero otros, en cambio, están ya pasando esa información a los grupos criminales para que un poco se anticipen a lo que se va a hacer. Entonces, el primer gran trabajo de este gobierno tiene que ser la identificación de los infiltrados. Y si nos damos cuenta que en G2 y en la DGI esos departamentos, ¿no es cierto?, están desbordados completamente, el presidente sí debería crear un estamento técnico separado, independiente, que investigue e identifique estos elementos infiltrados. El caso Metástasis nos da las cuentas claras de que estos infiltrados están al más alto nivel, no están a nivel operativo, a nivel bajo, ¿no es cierto?, están en estamentos muy altos. Y va a ser fundamental que si queremos hacer política pública efectiva, estemos en capacidad de estar seguros que cuando nos reunimos en el COSEPE y en esos consejos de seguridad, todos estamos remando del mismo lado. Pero me parece a mí que hasta ahora no tenemos esa seguridad. Y sobre eso que acaba de mencionar Jean-Paul, el tema de las políticas públicas, ¿no? Es, digamos, un término que se lo repite mucho, digamos, el cliché que siempre se dice, hay que implementar políticas públicas para combatir la seguridad. Pues vamos por el principio, ¿qué son políticas públicas? Para que la gente también entienda y en función de eso, qué acciones se deben realizar de manera muy específica en cuanto a estas famosas políticas públicas. Mira que es lo que hemos exigido desde el inicio del gobierno, es un plan. ¿Y un plan qué es? Porque también hay que decir que es un plan. Un plan tiene primeramente una visión. Dice, bueno, aquí hasta el 2025 y 2026 deberíamos alcanzar esto. Y de esa visión se generan unas políticas públicas, implican, son como unos ejes de trabajo, ¿no es cierto? Hay un eje, qué sé yo, en términos de reinserción y rehabilitación, hay un eje en términos de infiltración, hay un eje en términos de fortalecimiento de la inteligencia. Eso es lo que deberíamos conocer. ¿Cuáles son las políticas de seguridad de este gobierno y cuáles son esos grandes ejes que van a direccionar lo que el gobierno va a hacer en este año y medio que le toca gobernar? Pero mira que eso es lo que no tenemos, direccionamiento estratégico, que salga de la visión, baje las políticas, y estas políticas aterrizan en estrategias, en proyectos, planes de gobierno, planes y programas de gobierno, ¿no? En términos de seguridad, pero es lo que no tenemos. Si los tendríamos, seguramente nos lo mostrarían, porque es cierto que un plan puede tener, de acuerdo a la ley, las figuras de reservado, secreto, secretísimo, pero siempre sacas una versión pública, mucha más corta, donde vas a dar esos grandes ejes para que la gente los conozca, porque lo que hay que dar en esta área es tranquilidad, ¿no es cierto?, de que hay un plan, hay políticas, hay estrategias, hay proyectos y se los va implementando poco a poco. Inclusive esto permite a las veedurías a los observatorios hacer el seguimiento de esta política, de su fracaso, etcétera. Pero mira que no va de eso. Inclusive yo te diría, mira, si no hay plan Fénix, no importa, porque el gobierno de Lazo, faltando 2 días, dejó listo un plan. Y cuando uno revisa ese plan, hay como 50 páginas de estrategias y muchas de esas estrategias podríamos implementarlas. Entonces, este gobierno no necesita crear, ¿no es cierto?, inventar el agua tibia. Podría tomar elementos de ese plan y decir que ese es su plan Fénix. Listo, le cambia de letra, de colores, le hace un plan bonito y es el plan Fénix que necesitamos ver, pero lastimosamente, como te digo, no hay políticas públicas porque no sabemos exactamente ese direccionamiento estratégico, de dónde sale, de dónde surge y cuáles son los ejes de trabajo del gobierno. Hemos escuchado simplemente algunas iniciativas, el tema de nuevas cárceles, el tema de este centro de inteligencia que no sabemos cuándo va a ver la luz. El CIE será reformado, la DGI será reformada, el G2 en Fuerzas Armadas será reformada. ¿Qué imagen tendrá este centro, no? Entonces yo te diría que lastimosamente hasta el día de hoy lo que tenemos son iniciativas, buenas intenciones, no podemos decir lo contrario, pero no sabemos si esto está articulado a un plan, como te digo, a una visión, a una misión, a unos ejes. Eso es lo que no hay claridad en cuanto a eso, ¿no? Ahora, el día de hoy, hace pocos minutitos, escuchamos un poco pronunciamiento de Esteban Torres, el viceministro de Gobierno, acerca de los temas de inseguridad. Bueno, contextualizando un poquito acerca de los temas de inseguridad y diciendo pues que de alguna manera hay que, digamos, ingresar al Estado para filtrarlo y por supuesto de eso devendría pues algunos despidos que se den en el Estado. Tomando este tema dentro también del caso Metástasis, ¿cómo podemos ver este hecho, no? De que se vaya a intentar depurar al Estado. ¿Puede ser posible eso en efecto si ni siquiera como Estado pudimos darnos cuenta que había jueces operando con narcotraficantes y ahora sí se tiene la intención de depurar al Estado despidiendo gente? ¿Cómo mira esta reacción que ha tomado Esteban Torres? Mira, esto de lo que se entendería, ¿no es cierto?, implicaría que le van a poner mucho peso a la contrainteligencia. Y como yo te decía, tanto Fuerzas Armadas como Policía tienen sus unidades de contrainteligencia, porque implica mover equipos
¿no es cierto?, a los ministerios, a las secretarías, gente infiltrada, que nos va a permitir identificar, ¿no es cierto?, quiénes están trabajando para los narcos. Implica hacer escuchas telefónicas, evidentemente bajo autorización de un juez, etcétera, pero implicaría desde mi punto de vista que ellos quieren hacer eso, y eso es realmente, como yo les decía, lo ideal. Tenemos que, evidentemente, identificar quiénes están trabajando para los grupos criminales, y siguen contrainteligencia, eso no se podrá hacer. Lo otro es que deberían un poco fortalecer el tema de la UAFE, la inteligencia financiera, justamente para poder verificar quiénes de forma ilegal han aumentado su patrimonio en los últimos años, ¿no es cierto? Sean estos militares, policías, fiscales, jueces, ministros, directores de hospitales. Miren que hay muchas mafias enquistadas en el Estado, pero mediante acciones de contrainteligencia uno puede justamente ir identificando a estos personajes que trabajan ya para la criminal, porque toca, como digo, hacer escuchas, hacer seguimientos, hacer control en cuentas bancarias. Es todo un proceso que se hace con las personas sospechosas mediante autorización de un juez, pero evidentemente es lo que hace falta. No podemos implementar acciones de seguridad si no damos este primer gran paso, que es identificar a los infiltrados, porque como te digo, el espejo es México, 23 años de guerra contra el narcotráfico con muy pocos resultados significativos, ¿no? Ahora, claro, hablamos ya del tema de GDOs involucrados, hablamos ya de un aspecto del narcotráfico que digamos que era un término que se lo hablaba o era un secreto a voces, hoy por hoy ha sido ya bastante expuesto. En ese sentido, ¿por dónde se empieza, Jean-Paul? Y también si es que en cuánto tiempo se podría ver tal vez unos primeros resultados, porque si hay algo que está claro para toda la gente también es que este lamentable problema que hoy por hoy vivimos en Ecuador no lo vamos a solucionar de un día para el otro ni de un mes al siguiente. Es decir, más o menos desde la experiencia que tienes, ¿cuánto tiempo podríamos empezar a tal vez ver una luz al final del túnel? Parece que perdimos a Jean-Paul. Sí. Ahí les escucho otra vez. Estamos, no sé. Ahí estamos. Sí. ¿Me escuchaste, Jean-Paul? Si no te repito. No, por favor, sí, ya, por favor. Ya. Te preguntaba que, tomando en cuenta los dos factores que hoy tenemos, ¿no? Grupos de delincuencia organizada, el aspecto del narcotráfico por otro lado, el problema y la solución para los mismos no es de un día al otro. La audiencia está consciente de eso, no es que se va a solucionar de un mes al otro. Es decir, desde la experticia y desde lo que nos lanza la literatura de seguridad, la academia, ¿cuánto tiempo más o menos o en cuánto tiempo nosotros podemos ver unos primeros resultados o una luz al final del día de todos estos lamentables hechos que hoy por hoy está viviendo el Ecuador? Bien. Un buen referente puede ser la ciudad de Medellín. Mira que en el año 93 la ciudad de Medellín tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, más de 300 homicidios por 100,000 habitantes. Y a Medellín le tomó 20 años salir de eso. Y en 20 años, ¿no es cierto?, hablamos de la muerte de Pablo Escobar en 1923, un 2 de diciembre, y en el 2013 Medellín tuvo el premio a la ciudad más innovadora del mundo. Ese debería ser el sueño nuestro, es decir, ¿cómo sacamos a una ciudad violenta y la pasamos a ser una ciudad innovadora donde hay emprendimiento, hay economía, hay comercio? Eso toma, como si vemos Medellín, toma una década. Entonces yo te diría que resultados claros en menos de 5 años va a ser difícil que los veamos y seguramente en una década vamos a poder salir de esto, pero ¿de qué va a depender eso? Mira que si hay acciones claras, políticas claras, nos tomará un par de años, pero si hay muy pocas políticas y acciones, nos tomará 10, 20, 30 años salir de eso. Ahí la clave está en la efectividad de la política pública que implementemos. Y mira que es extraño, porque en el plan de gobierno de Noboa, que está colgado en el CNE, él tiene muchas estrategias válidas de la relación entre seguridad y desarrollo. Él hablaba mucho de los temas de emprendimiento, de apoyo a los jóvenes, para los temas económicos, de producción, porque estaba claro que si no le das a los jóvenes oportunidades de educación y de trabajo a nivel internacional, hay un indicador que si entre los 16 y 24 años tienes jóvenes que no estudian ni trabajan, son proclives a la criminalidad. Entonces, ahí hay que atacar. Justamente esos son los problemas estructurales que tenemos. Entonces, si atacamos eso, seguramente en 5 o 10 años más, esos jóvenes no van a salir en la criminalidad porque el Estado no les ha abandonado y tienen más opciones, porque lo contrario que estamos diciendo, que los jóvenes son malos por naturaleza. Es decir, si tú le das a un joven a escoger entre una beca de estudio, un capital semilla para emprender y entrar a un grupo criminal, lo que habría que esperar es que el joven se decida por la beca o por el emprendimiento y no por la criminalidad, pero hoy día no tienen opción. O entran al grupo criminal o entran al grupo criminal porque donde ellos viven no tienen opciones. Miremos el caso de Durango, o sea, no hay opciones
para que los jóvenes hagan otra cosa que no sea entrar a los grupos criminales. Entonces, yo te diría que lo que el gobierno debería hacer es sincerarse. Sí, a ver, en este año y medio lo que vamos a hacer es contención. Vamos a atacar focalizadamente en estos 18 puntos calientes con Fuerzas Armadas y con policía. Vamos a neutralizar, vamos a mantener y a sostener esto para que no siga incrementándose. Vamos a tratar de controlar las cárceles, porque tampoco es una solución las nuevas cárceles. Si no tenemos el control de estas, por lo menos vamos a mantener esto, que esto no crezca, que se estabilice, para que el próximo gobierno sobre esa base ya un poco más fácil pueda emitir nueva política pública para ahora ahí sí reducir de forma significativa la criminalidad. Eso es lo que vamos a poder hacer en este año y medio, porque hemos perdido ya un mes y vamos a perder 2 meses. Mira que tú mismo decías, los cambios son constitucionales. Hay muchos candados en la Constitución que no dejan que hagamos temas de inseguridad. Entonces toca pasar muchas reformas de Constitución para que podamos hacer el tema de la tabla de consumo, la libre movilidad, la ciudadanía universal. Hay muchos temas que no se los puede hacer porque están en la Constitución, y eso va a tomar mucho tiempo hasta que los podamos implementar. Así que, Jeff, siendo un poco sinceros frente a la audiencia, pensar que terminaremos el gobierno de Noboa con grandes resultados, me parece a mí que es demasiado ambicioso y es poco sincero. Con que ellos mantengan y contengan la situación será bastante para dejar al nuevo gobierno un escenario un poquito más positivo del que actualmente tenemos, ¿no? Jean Paul, no quiero dejar pasar un mensaje que nos manda Nahuel Mendoza por interno. Nos dice que una de las promesas de campaña del presidente Daniel Noboa era aumentar las plazas de trabajo. La gente sigue saliendo del país porque no hay trabajo y encima los votan. Esto es lo que ha dicho Nahuel Mendoza. Y por supuesto, esto también tiene que ver mucho con el tema de seguridad, porque no solamente hablemos del tema de vacunación, que es uno de los motivos por los cuales los ecuatorianos están saliendo, sino que también, de alguna manera, el Estado tiene responsabilidad por esos ecuatorianos que están cruzando el Darién y están falleciendo, están muriendo en medio de una selva inhóspita, o están falleciendo, están siendo secuestrados por coyoteros en la frontera con México. ¿Cómo podemos ver este tema, esta propuesta de campaña que hizo Daniel Noboa versus ahora la realidad? Ya tenemos más de un mes con el gobierno de Daniel Noboa y por supuesto no estamos viendo, no digo resultados porque obviamente no se los va a ver de inmediato, pero no estamos viendo que pueda existir política pública que se esté elaborando ya para poder dar soluciones a estos temas sociales que también son importantes. Claro, mira que no hay que cometer un poco el error de Milei en Argentina, ¿cierto? Donde él acaba de despedir a 7,000 personas que están realmente en situación también muy complicada. Yo diría que puedes hacer eso para achicar el Estado si pensamos que el Estado está muy grueso, muy gordo, ¿no es cierto? Pero la cosa es que tú al lado tengas iniciativas para que ellos puedan emprender o puedan tener otras fuentes de ingreso. Porque lo contrario, si tú mandas a mucha gente, ¿no es cierto?, a la precariedad, y estas personas no tienen, digamos, cómo abastecerse a sus familias, etcétera, son blanco fácil de la criminalidad, porque ellos buscan colaboradores, buscan gente que les ayude de diferentes maneras. Mira que en México los grupos criminales reclutan a través de mensajes de trabajo, ¿no? En los diarios, ¿no? Entonces dice, buscamos a jóvenes de tales características, de repente los jóvenes aceptan ir a esas entrevistas y dan cuenta que son los grupos criminales, y ya no pueden decir que no, si no les matan, ¿no? Entonces aquí puede pasar lo mismo, ¿no es cierto? Los grupos criminales se aprovechan de la precariedad, de la falta de empleo para justamente reclutar, para tenerlos dentro de sus grupos criminales. Entonces lo que hace el gobierno simplemente es facilitar el trabajo a los grupos criminales. Y como tú decías, mira, cuando vemos las estadísticas del Darién, el año pasado cruzaron más de 300,000 personas, el 50% venezolanos, y la segunda nacionalidad eran los ecuatorianos, por encima de los haitianos y otras nacionalidades. El Ecuador fue la segunda nacionalidad que pasaba por el Darién. Entonces yo te diría que nunca es un efecto de tijera. Es decir, estamos cada vez peor en seguridad y estamos también cada vez peor en temas económicos, ¿no es cierto? Entonces, eso va de la mano y hace un efecto de tijera que realmente los efectos son devastadores para el país. Realmente no va a haber inversión, turismo, crecimiento, si no mejoramos la seguridad y viceversa. Entonces, es como un círculo vicioso. Ambos elementos son fundamentales y si no se trabajan en los dos, evidentemente, ninguno de los dos va a mejorar, ¿no? Jean Paul, en la recta final de la entrevista y agradeciéndote por tu tiempo, cooperación internacional es uno de los factores también a tener en cuenta en materia de seguridad. Por ejemplo, lo que se ha mencionado por parte del embajador Fitzpatrick cuando comienza a dar estos enunciados, ¿no? De existen narcojueces, existen narcogenerales, existen también distintos actores sociales que están involucrados en el narcotráfico. Más allá de eso, ¿qué se puede esperar de la cooperación internacional?
tanto de Estados Unidos como de Israel, que en su momento se habló de igual manera. Es decir, más allá de los discursos que se ha venido dando por parte de estos países, ¿hacia dónde se deberían plasmar las acciones de cooperación internacional? Mira que es fundamental, porque yo escuchaba a la ministra hoy decir que ahora serán los privados que paguen la gasolina o el rancho de los policías. Entonces yo me digo, ¿cómo podemos implementar un plan Fénix que es de alta tecnología si los policías que operan en los sitios más violentos del país no tienen equipamiento? Lo que la ministra nos debería a nosotros informar es cómo está siendo equipada esa gente. Pero yo te apuesto que esa gente no tiene el equipamiento necesario. Falta de armamento, falta de chalecos, falta de cascos. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un plan Fénix si no hay dinero? Mira que los chalecos no podían salir, ¿no es cierto? Porque no los habíamos pagado. Entonces, la cooperación internacional es fundamental. Sin cooperación internacional no puede haber plan Fénix, no puede haber equipamiento de la policía, no pueden haber estrategias. Israel debería estar aquí ya hace rato en el CIES con el Mossad, porque ese es un equipo de inteligencia del primer nivel. Entonces, en seguridad también hay que ser claros, si no tenemos rápidamente fondos internacionales, cooperación internacional, ¿no es cierto?, Estados Unidos, de Israel, Unión Europea, etcétera, no vamos a poder aplicar política pública por falta de recursos. Cada acción que implementemos generará recursos, necesita recursos, y como vemos, como te decía yo, o sea, no podemos dar seguridad porque no tenemos dinero para financiar esa seguridad. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A las autodefensas tal vez? Como los empresarios van a ver que el gobierno no les protege y ahora sí los empresarios se van a defender con grupos privados de seguridad. Eso es lo que más puede pasar y es muy peligroso, ¿no? Jean-Paul, le queremos agradecer muchísimo este tiempo y por supuesto todas las reacciones que hemos tenido de su parte en materia de seguridad. Por supuesto, le vamos a invitar en una siguiente ocasión porque de seguro vamos a seguir hablando de seguridad durante no solo este año, sino los próximos. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Reitero mis felicitaciones y por el programa y sobre todo deseándonos a todos un feliz año, que en una situación tan crítica como la que estamos, lo que necesitamos es suerte, ¿no? Suerte y que el nuevo gobierno no se equivoque y sea efectivo. De lo contrario, evidentemente, de un estado que está comenzando a fallar, vamos a pasar a un estado como Haití, que es un estado ya fallido, ¿no? Es lo único que nos falta, realmente es la última noticia del 2024 que esperamos no recibir, pero si no somos buenos en esto, lastimosamente vamos a ir dando pasos hacia eso. Así que un fuerte abrazo para todos y saludos a la audiencia. Así es, muchas gracias a Jean-Paul Pinto por habernos acompañado en este programa. Vamos a irnos a un cortecito comercial acompañados del deliciosísimo cafecito Buen Día, como todas las tardes, porque Café Buen Día existe para impulsar la vida de nosotros, los consumidores, quienes estamos acompañados con lo mejor del café para hacer de nuestra cotidianidad algo placentero. ¿Qué les hace tener un buen día? A nosotros, por supuesto, estar acompañados por ustedes, pero sobre todo disfrutar del cafecito Buen Día. Volvemos después del corte. Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día. Porque detrás de una taza hay mucho más. Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día. Detrás de cada taza hay también un reencuentro o espacio para compartir. Por eso detrás de un café Buen Día hay más que un café. Hay un buen día. Se acerca el fenómeno del Niño, es hora de tomar precauciones. En esta temporada de lluvias intensas, la Alcaldía de Cuenca te da algunas recomendaciones. Recuerda que si vives en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones, debes estar atento a las alertas. Actívate ante el Niño. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces. Y bueno, hemos concluido este programa. Ahora sí estoy aquí. Sí, estoy aquí. Vamos a ver. Te veo, ya cambiaste de sed, ya te veo, ya dije, ojalá esté la SU cruzada los dedos. Ahí vamos a ver la agenda que tenemos para el día de mañana. Ya saben, todos invitados a primera hora con el Jeff Zangulla y la Belkis Sánchez en este programa que comienza a las 6 de la mañana. Mañana en la agenda de entrevistas tenemos a Gabriel Pereira, él es jurista, a Renato Rivadeneira, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado, a Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos, para hablar sobre las vacunas y extorsiones en Ecuador, a Pablo Araujo, docente e investigador de la Universidad Central, para hablar sobre Ecuador en la Antártida, y a Verónica Sevilla, presidenta del directorio de la OMMT, para hablar acerca del Metro de Quito a un mes de funcionamiento. Jeff, nos vamos, que tengas linda noche.
Nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes por seguir este programa. Recordarles, el día de mañana, importante entrevista con Gabriel Pereira. Es quien ha presentado este recurso de inconstitucionalidad que podría, en el supuesto no consentido, como dicen los abogados, que tal vez y Verónica Abad, la vicepresidenta, pueda regresar al país. Veamos cómo pasa. Así que 6:40 de la mañana, importante entrevista, y desde las 6 les esperamos. Mañana usted tiene una cita desde las 6 de la mañana en A Primera Hora. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Tengan un excelente inicio de año y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao, chao. Si piensas que los espacios en redes no se leen, pues acabas de hacerlo. Anuncia tu marca y tus productos en nuestras redes. Consulta nuestros paquetes en ventas@primeraplana.com.es. Primera Plana, tu anuncio sí se lee. Este programa llega gracias al gentil auspicio de... Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día. Porque detrás de una taza hay mucho más. Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día. Detrás de cada taza hay también un reencuentro o espacio para compartir. Por eso detrás de un café buen día hay más que un café, hay un buen día. Se acerca el fenómeno del niño. Es hora de tomar precauciones. En esta temporada de lluvias intensas, la alcaldía te da las siguientes recomendaciones. Limpia canaletas y sumideros para evitar inundaciones. Actívate ante el niño. Aquí termina Suma al Día. Agradecemos su sintonía e interacción. Suma al Día. Todas las noticias, todas las voces. Hasta pronto.